pues, prisioneros del Señor, les ruego que ustedes vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados. ¿Qué significa vivir una vida digna de la vocación con que hemos sido llamados? ¿Cómo puedo conocer el llamado de Dios para mi vida? Y aún conociéndolo, ¿cómo lo puedo poner en práctica? Ese es el tema que vamos a tratar en este día, una vida digna de su llamado. Y tenemos con nosotros al pastor Miguel Núñez. Bienvenido, Miguel. Gracias otra vez, Eduardo, por la oportunidad de compartir contigo. Hacía un tiempo que no habíamos podido conectar, pero siempre disfruto pasar tiempo hablando de temas relevantes de la palabra, pero que son también prácticos para el día a día. O sea que gracias por esto. No, gracias a ti por venir, y más que este tema es el tema de la Conferencia por su Causa 2024 que va a tener lugar en Monterrey, México, del 31 de octubre al 2 de noviembre de este año. Gracias, Eduardo. Estamos muy emocionados con esa idea. No creo que sea algo que lo podemos repetir internacionalmente cada año, porque el montaje de eso fuera de nuestro país es difícil, pero creíamos que México es un buen lugar para ir y empujar el evangelio en el buen sentido de la palabra y empujar las iglesias locales que están ahí. De manera que estamos muy agradecidos de parte de nuestro Dios. Amén. Una vida digna de su llamado. Miguel, ¿qué te motivó a escoger este tema para la conferencia 2024? Bueno, es una buena pregunta, pero realmente yo creo que por 10, 15 años, los últimos 10, 15 años, yo creo que la iglesia ha estado haciendo un buen énfasis en lo que es la gracia, el evangelio y todo lo demás. Pero yo creo que mucha gente ha abrazado la gracia y el evangelio, ¿verdad? Que van de la mano, pero como que no acaba de entender que el hecho de que Dios nos salva para vivir de una manera. Y lo que a mí me ilustra cómo es que debo vivir es si yo entiendo el llamado que yo recibí. Yo no fui simplemente llamado a la salvación. Yo fui llamado a la salvación, pero por un propósito. Entonces, una vez salvo, y ese llamado es bien alto, y Dios nos está llamando a vivir a esa misma altura. La palabra digno es interesante, porque en el griego antiguo es una palabra que se usaba para referirse a balanzas que estaban perfectamente equilibradas. De manera que si había 100 libras de peso aquí, 100 libras de peso aquí. Si lo miras así, yo creo que nos da la ilustración perfecta. Si tu llamado es a esta altura, tú tienes que vivir a esta altura. De lo contrario, es indigno lo que estás haciendo. Entonces, yo creo que esa es la idea, sonar la alarma. Hay mucho desconocimiento de cuál es el llamado de cada quien, Miguel. Esa es la idea, que no sabemos cuál es nuestro llamado. Pero el apóstol Pedro escribe, ¿verdad?, a sus seguidores y le dice que nosotros somos de linaje escogido, una real sacerdocio, una nación santa, que fuimos sacados de las tinieblas para ser llevados a su luz admirable, para proclamar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Entonces, por un lado, yo necesito proclamar eso, pero yo necesito proclamarlo con mis labios, pero yo necesito reflejarlo en mi vida. De manera como que mi vida adorne lo que hablo, lo que digo, lo que enseño, lo que predico. Y yo creo que ese fue gran parte, es la razón en gran parte del triunfo de la iglesia primitiva, es que vivieron lo que creyeron. Y de hecho, recientemente predicó un mensaje que se tituló ¿Tú crees la Biblia o tú vives la Biblia? Son dos cosas muy diferentes. Muy diferentes. Y la realidad es que al final, cuando tú lo empujas, si no lo vives, no lo crees. Esa es la realidad. Una persona va a la conferencia, va a escuchar las diferentes ponencias, los diferentes talleres. ¿Qué tú quieres conseguir con eso específicamente? Yo voy, me siento allí, soy una persona que tengo X número de años en la fe, he dado un testimonio, un buen testimonio, pero quizás en la balanza que tú dices estoy por debajo del llamado de Dios. Entonces, ¿cómo yo identifico eso, Miguel, claro, para empezar? Bueno, yo tengo la apertura, ¿verdad? Y el tema de apertura de la conferencia es justamente esa frase, una vida digna de su llamado. Entonces, eso sería como una sombrilla amplia para que podamos entender cómo Dios nos llamó, a qué nos llamó,
y si nosotros estamos realmente viviendo conforme al llamado que hemos recibido. Eso es como la sombrilla para todo el evento. Pero hay diferentes temas para llamar la atención sobre áreas que quizá nosotros no hemos prestado atención. Una área de la cual hemos hablado 1000 veces, pero es que hemos sido llamados a una obediencia costosa. De manera que mi obediencia debe costarme, no porque me estoy ganando la salvación, sino porque yo tengo que luchar en contra de las influencias de mi carne, del mundo de las tinieblas, y eso requiere un esfuerzo, y ese esfuerzo pues cuesta. Te hago una pausa ahí, el ejemplo del Señor Jesucristo. Exactamente. Él pagó un precio, ¿verdad?, para agradar, para cumplir la voluntad de su Padre Celestial. Así es. Otra de esa ponencia la tiene Aníbal Rodríguez de Chicago. El pastor Otto va a estar hablando acerca de fuimos llamados a la santidad. La gente oye de la santidad, lee de la santidad, pero no acaba de entender que la santidad es un llamado. No es una opción, no es algo como que yo puedo vivirlo hoy, pero no vivirlo mañana. Un llamado es algo que tú haces de por vida. Y de ahí la palabra vocación. Sed santo porque yo soy santo. Porque yo soy, exactamente. Y nota como Dios dice, sed santo. No es que te comportes santamente es un hoy. Imperativo. Es un imperativo y es algo que tiene que comenzar en tu interior, en tu corazón, cómo tú piensas, cómo tú deseas, cómo tú, tú vives y actúas como piensas y deseas, pero es desde adentro que tiene que salir eso. Entonces tenemos una ponencia acerca del llamado a la santidad. Hay una ponencia que la tiene David Platt que yo creo que mucha gente ni siquiera lo hubiese considerado para un tipo de conferencia como esta, pero fuimos llamados a la oración, a perseverar en oración. Cuando Cristo dijo, separados de mí nada podéis hacer, eso es otra forma de decir, sin orar tú no puedes hacer nada, porque eso es como nos conectamos con Él cuando oramos. Veo que el tema de la oración está muy latente en tu corazón, porque en reuniones que hemos tenido has hecho énfasis en dedicar más tiempo a la oración. Definitivamente. Hoy es que miércoles, ayer martes tenía una reunión con el grupo de nosotros, el equipo de trabajo, y estoy haciendo una serie sobre disciplinas espirituales con ellos, los martes en la mañana, es una hora de oración, devoción, preguntas, ese tipo de cosas. Y ayer era la disciplina de la oración. Y decía, nosotros hemos predicado, hemos hecho cursos acerca de la oración, con frecuencia hablamos de esto, pero todavía yo estoy convencido que no oramos, y me incluía a mí mismo, tanto como debiéramos. Y entonces comencé a citar una serie de pasajes, incluyendo Efesios 6, donde Pablo nos dice que debiéramos orar en todo tiempo. Y usa la palabra orar y suplicar, como que ya son dos cosas diferentes. Yo creo que sí, hace un momento tú oraste y debidamente antes de comenzar, pero no estábamos suplicando ardientemente, fervientemente. Esas son otras circunstancias, situaciones por las cuales también debiéramos orar. Pero yo creo que una de las claves del triunfo de la iglesia primitiva fue su oración. Si tú lees el libro de los Hechos, que lo has leído, yo sé, pero yo siempre soy impactado cuando entro al libro de los Hechos y veo otra vez cuánto se oraba o se oró en ese tiempo y cómo cosas pasaron después que oraron. El Espíritu de Dios vino en el momento que estaban orando en el aposento alto. Más adelante tú lees que estaban orando y luego el lugar se sacudió y entonces predicaban la palabra con poder. Cristo dice, la mies es mucha, los obreros son pocos, por tanto, rogad al Señor de la mies para que Él envíe obreros a su mies. Nosotros usualmente los mandamos nosotros y después le decimos, ok, no se olviden de orar. Es así. Entonces, sí, yo tengo un compromiso conmigo mismo, para mí mismo y para otros también, de orar cada vez más. ¿Cómo recibieron el equipo de trabajo? Lo recibieron bien porque yo comencé identificándome, diciéndome, mira, te voy a ilustrar algo conmigo mismo. Si tú me preguntas, mi disciplina de leer la palabra, de leer libros cristianos y a veces otra literatura incluso, yo no podría decir, yo creo que estoy negligente ahí, de verdad que no. Pero si tú me preguntas todo el tiempo, ¿cómo está tu vida de oración? Yo te voy a decir, mira, está mejor y creo que estoy creciendo, pero yo me sigo sintiendo negligente, pero te lo pude haber dicho hace 5 años. Entonces, en ese sentido, con esa introducción, yo creo que me identifiqué con ellos,
Pero habiendo dicho eso, decía, esa es la razón por la que Miguel Núñez está enfatizando para Miguel Núñez la necesidad de orar y por consiguiente con aquellos a los que yo me expongo. Yo creo que tendríamos mejores resultados con menos esfuerzos. No sé si te pasa que a veces estás estudiando para predicar o preparando una conferencia, dedicas 12, 15 horas a preparar el mensaje y quizás no dedicas media hora a orar para eso. Sí, no, hay momentos que yo tengo que pararme a arrepentirme porque eso no ha ocurrido, como tú dices, literalmente, es así. Es una pena, pero yo creo que nosotros tenemos que convertirlo en una disciplina para que se vuelva un hábito. Sí. Y entonces, por eso que lo estoy enfatizando. Y tenemos que estar conscientes del poder de la oración, Miguel. Definitivamente. Tenemos que creer en el poder de la oración. Yo creo que eso es parte de la superficialidad del cristianismo que vivimos hoy, que entendemos que podemos hacer las cosas en nuestra propia fuerza, aunque no lo decimos con nuestros labios, porque la falta de oración, eso es lo que refleja. Claro, lamentablemente. Yo creo que vivimos una vida también muy rápida. Entonces lo urgente continuamente está tomando lugar de lo prioritario. Entonces, y vivimos una vida muy distraída. Yo creo que esa es si tú me dijeras, ¿cuál es la característica número uno? Pueden haber varias, pero de esta generación yo te diría distracción. Yo estaba pensando, Miguel, que tenemos un cristianismo muy superficial. Sí. Y eso es lo que nos impide profundizar en nuestras vidas de piedad cada vez más. Mira, es lamentable porque yo creo que, tú sabes, la mente piensa acerca de lo que tu corazón ama. Entonces, la razón por la que nuestras mentes frecuentemente están distraídas es con cosas que el corazón ama. Entonces, si nosotros amáramos más a ese Dios, mandamiento número 1, como tú sabes, probablemente estuviéramos pensando más acerca de Él y pensando más acerca de cómo piensa Él con relación a esto que yo quiero hacer, adquirir, lo que estoy haciendo, cómo estoy creciendo o no, cómo estoy amando a mi esposa o no, cómo estoy amando a mis hijos o no, cómo estoy orando por ellos o no. Yo creo que nosotros oramos poco acerca de todo. O sea, no es simplemente acerca del ministerio, no, cuando se relaciona con la esposa, con los hijos. Yo creo que los matrimonios cristianos estarían mucho mejor si oraran más. Y se pelearan menos y se observaran menos. Que pelearan menos y oraran más. Sí, yo creo que estaríamos muchísimo mejor. Y yo lo sé por mi propio matrimonio. Recuerdo una vez hace años atrás que hablé con Katy y dice, mira, quizás yo no te vaya a señalar tantas cosas ya, hace muchos años, pero le dije, yo tengo una fórmula. Mira, cuando yo no esté diciendo nada, no dice que todo está bien. Oye lo que sí está diciendo, que estoy orando a Dios para que me cambie a mí primero, para que yo sea el hombre que Él quiere que yo sea. Y estoy orando para que Dios te cambie, para que tú seas la mujer, no la que yo quiero, la que Dios quiere que yo tenga. Y entonces le dije, tengo un consejo para ti. Me dijo, ¿qué? Haz lo mismo. Y tú sabes que 3 meses después esas cosas estaban mucho mejor que lo que no había pasado en varios años. Y yo creo que Dios está esperando, diciéndonos, por así decirlo, ¿cuándo que tú vas a creerme? ¿Cuándo es que tú vas a venir? ¿Cuándo que va a hacer las cosas como yo quiero? Pero es muy importante eso que tú planteas de tener una estructura para orar. Algo que Patricia y yo hemos implementado es que cada día temprano en la mañana leemos una porción de las Escrituras, vemos qué enseñanza tiene y oramos. Y eso no nos toma más de 10 o 15 minutos seguir una lista de oración, pero tenemos esa estructura hecha, la cual nos ayuda mucho. Yo estoy tratando también de que sea, porque lo vi en la misma palabra y lo he visto en vida de otros del pasado. Yo creo que eso es bueno porque comienza orientándote, pero es como que cuando Pablo dice orad sin cesar, obviamente no vamos a dejar de trabajar, pero yo quisiera llevar una vida de oración, de manera que si voy a ver un paciente y tengo la oportunidad, me permite orar por ti. Y entonces le hablo un poquito antes de entrar de por qué voy a orar, en el sentido de yo creo en el Dios que está en los cielos, yo creo que Él, y le testifico un poco, ahora permíteme orar. Pero si voy manejando y viene un pensamiento, quiero orar, si vengo para acá porque estoy tarde, quiero orar y decir, Señor, hábleme el tráfico, estoy atrasado, etc. Como que la vida sea envuelta en un ejercicio de oración que me va a tomar a veces 30 segundos, minuto y medio,
mientras vivo, mientras hago paso de una cosa a la otra. Una consejería oramos, al final de la consejería oramos, pero a veces en el medio de la consejería decimos, ¿tú sabes qué? Eso es un problema que está complejo. Vamos a parar ahora, vamos a orar, etcétera, etcétera. Okay. Yo no sé qué vamos a hacer en esta situación. Exacto. Vamos a orar porque no sé qué te voy a decir o qué te voy a aconsejar. Sí, y eso no pasa. Eso es lo que estoy tratando de practicar. Tú has dicho que en la conferencia se va a tratar un llamado a la obediencia, un llamado a la santidad, un llamado a la oración. Sí, Sugel tiene un llamado a la defensa de la palabra con mansedumbre y reverencia. Y eso está ahí a propósito porque tú sabes que en los últimos años, y lamentablemente en las redes, mucha gente se ha peleado. Y a veces defendiendo una doctrina correcta, pero no reverentemente y no con mansedumbre. No con mansedumbre. Y eso no funciona, o sea, literalmente. Bueno, cuando Pablo escribe a Timoteo, pensando en algo similar, en Timoteo, segunda carta 2, 25 y 26, le dice que trate con mansedumbre aquellos que se oponen. Que se oponen. Por si acaso Dios le concede el arrepentimiento para que escapen del lazo del diablo que lo tiene cautivo para hacer su voluntad. Pero mira dónde comienza. Trata con mansedumbre, o sea, al opositor, trátalo con mansedumbre. Cristo nos llamó a ser pacificadores. Entonces yo creo que, yo sé que a su le gusta la apologética, yo sé que también es una voz oída, que sería bueno que él pueda ser oído en ese sentido. Defendamos la fe, pero seamos mansos, seamos humildes como Cristo. Ese es otro de los temas. Estoy tratando de pensar, bueno, David Platt tiene él cierra el segundo día con un llamado a la Gran Comisión, que es una pasión que él tiene. Y lo he oído hablar de oración y lo he oído hablar de la Gran Comisión. Y me ha gustado las dos veces. Creo que lo ha hecho muy bíblico y ha sido con mucha pasión, algo como que él vive realmente. Y entonces nosotros tenemos un llamado a la Gran Comisión, tenemos un llamado a ir. Entonces yo creo que ese es un tema también vital. Estoy tratando de recordar. Tenemos una preconferencia que le hemos llamado de pastores y predicadores. Y la razón es que queremos hablar un poquito ahí de que el llamado no es simplemente a la exposición de la palabra. Es pastores que expongan la palabra. O sea, las ovejas están ahí como ovejas sin pastor. Nosotros tenemos que pastorear las ovejas. La que está herida, la que está desanimada, la que está inmadura, la que todavía no sabe mucho. Y con todos tenemos que ser pacientes, como le dice Pablo a los tesalonicenses. Pero ese yo creo que va a ser un tema bueno de poderlo discutir. Es un pastoreo de la iglesia y no simplemente exposición. ¿Cómo una persona puede saber cuáles son sus dones para ponerlos en operación en su llamado? Bueno, muy buena pregunta. Yo creo que se requiere un par de cosas. Por un lado, obviamente, tú tienes que estar apercibido de ciertas habilidades que tú crees que tiene, pero tiene que haber alguien que pueda confirmar esa habilidad. Porque generalmente tenemos un más alto concepto de nosotros que el que debemos tener. Entonces, yo creo que tú no puedes saber acerca de tus dones si no estás en una comunidad de creyentes. Okay. Que la comunidad de creyentes contribuye de dos maneras. Uno, la comunidad de creyentes tiene líderes. Tus líderes deben afirmar o no lo que tú entiendes que tiene como don, talento, llamado incluso. Pero los otros, se supone que de alguna manera en tu interacción con ellos deben haber visto parte de tus dones y talentos. Porque voy a un grupo pequeño como miembro y resulta que tú eres el líder. Yo soy miembro del grupo, pero tú nos pones a hablar y de repente tú me oyes hablar. Y tú te percatas y dices, wow, pero mira, fulano tiene una buena comunicación y cuando se expresa parece que él conoce la palabra. Lo he oído varias veces en el grupo interactuar y responde bien, tiene un carácter afable. Y lo ve una vez, lo ve dos veces. Bueno, pues más tarde, meses, semanas después, quizás tú estés recomendando, le va a decir, mira, tú puedes enseñar este día. Y lo observa más. Pero entonces ahora tú puedes ver que los otros hermanos también se están beneficiando. Y cuando se pregunte por ti, más de uno, más de dos van a decir, sí, yo he estado, él habla muy bien, él comunica muy bien, él sabe la palabra. Entonces yo necesito una comunidad para saber eso.
Es interesante porque ahí tú ves las personas que tienen el don de servicio, de hacer misericordia, el don de administración en la iglesia, y uno puede como pastor, como líder, motivar a esos hermanos para que sigan trabajando, porque generalmente ya esas personas están desempeñando o están poniendo en acción sus dones en el cuerpo de Cristo. Definitivamente. Ese es el lugar para que lo que Dios ha hecho y está haciendo en ti florezca. Te ayudan a florecerlo, a hacerlo florecer, pero te ayuda el cuerpo de Cristo a verlo, para que tú lo puedas ver y ellos lo puedan ver. Alguien va a la conferencia, escucha todos esos temas sumamente interesantes. ¿Cuáles son los desafíos que encuentra un cristiano para implementar esos temas? Claro. La oración, vivir una vida de santidad, esa obediencia activa, porque tan pronto tú sales o ahí empieza el bombardeo. Sí, bueno, mira, tenemos un conversatorio que es acerca de cuál es tu mayor enemigo, para hablar de nosotros mismos. Porque cuando nosotros vamos a una conferencia, frecuentemente, yo no sé quién es quién, pero la mayoría de las personas van a oír algo que ellos entienden que ya saben, y puede ser que ya lo sepan, pero el que yo lo sepa no dice que yo lo vivo. Eso por un lado. Tenemos que ser hacedores de la palabra, no tan solo oidores. Definitivamente, eso es uno. Dos, hay algo que yo aprendí hace un tiempo atrás y me lo sigo diciendo todo el tiempo. Mira, siempre hay algo, voy a hablar de Miguel, siempre hay algo que Miguel tiene que aprender. Siempre hay algo que Miguel tiene que cambiar. Siempre hay algo que Miguel tiene que desaprender. Y siempre hay algo que Miguel tiene que aprender a hacerlo. Oye, Miguel, qué decepción, porque yo pensaba que tú vivías en una nube. No, cuando yo llegue al cielo, entonces, pero yo sé que hasta que no, yo no soy Jesucristo. O sea, hay algo que a mí me ha ayudado como a crecer, es poder decir, mira, Eduardo, yo no soy el mejor esposo, yo no fui el mejor hijo, yo no soy el mejor hermano, yo no soy el mejor consejero, yo no soy el mejor pastor, yo no soy el mejor nada. Yo lo que quiero ser, y esto a mí me ayuda, yo quiero ser la mejor versión de Miguel que Dios se propuso hacer cuando me llamó. Eso sí yo quiero. Porque al final de eso es lo único que me van a pedir cuenta. Si yo hice todo lo que me tocaba para llegar a ser la mejor versión de Miguel, conforme al propósito de Dios para Miguel Núñez. Entonces, eso a mí me ayuda, porque me quita el sentido de competencia, me quita el sentido de celo, envidia. No, porque yo, si voy a compararme, debo compararme con el Miguel que Dios quiere hacer. Y para eso yo necesito la imagen de Cristo para seguir viéndome. Lo mucho que falta. Exacto. Entonces, bueno, es una conferencia, volviendo a los desafíos, fue tu pregunta. Sí, pero yo tengo una preguntita ahí que me da inquietud. ¿Puedes dar un ejemplo de un aspecto en el cual Dios te ha transformado, ha trabajado en tu vida? Porque uno lo dice a tono de chanza, ¿verdad? De que yo pensaba que tú vivías en una nube, pero uno tiene muchas luchas, como todo el mundo, en este proceso de santificación que estamos. Bueno, me pediste una, pero te puedo dar 100. Dame una. Mira, Eduardo, cuando yo terminé la escuela de medicina, yo era muy orgulloso. Total, que cuando tú terminas la escuela de medicina, tú no sabes gran cosa, pero fruto de haber estado, y esto no lo digo con orgullo, es simplemente la historia, de haber terminado siempre mi escuela primaria y bachillerato, como le llamamos aquí, escuela secundaria, en primer lugar, y luego voy a la universidad y termino en primer lugar, y me gradúo con honores. Eso lo único que hizo fue lo que pasa con todo ser humano, el conocimiento envanece, y yo terminé muy orgulloso. Pero yo tenía yo podía tener múltiples áreas de orgullo, pero yo tenía 2 áreas relacionadas al orgullo de talón de Aquiles, que era lo que yo entendía que conocía de medicina, y lo otro era como mi integridad. Y Dios se encargó de challenge, desafiar esas 2 cosas en más de una ocasión, y trabajó por años en ese sentido. Entonces yo no me voy a sentar aquí y decirte, yo soy un hombre humilde ahora, porque eso demostraría que no lo soy. Pero yo sí te puedo decir, porque sé de dónde vengo, que no tengo ni cerca el orgullo que yo tenía, ni en mi medicina, que hoy yo sé 1.000.000 de veces más de lo que sabía al graduarme, pero no tengo ese orgullo en la medicina, y en la integridad tampoco. Yo recuerdo orando un día, Dios no me habló audiblemente porque no lo estoy esperando, pero como si me hubiese hablado, que me hizo sentir, ¿qué es lo que tú crees? A mi hijo le dijeron
amigo de pecadores y prostitutas y de todo, y a ti no se te puede decir nada que de una vez te ofende. Y eso que Eduardo está diciendo de ti, sí, dame gracias que eso es lo único que él está diciendo, porque si él supiera lo que yo sé, tú lo serías mucho peor. Y como que ese día, yo no te voy a decir que me curó, pero ese día, realmente de ahí en adelante, cada vez que yo oigo un chisme, un rumor, de esas cosas que se dicen en internet, yo como que le digo al Señor, gracias que eso es lo único que están diciendo, porque tú conoces mi verdadero yo y yo soy peor. Entonces como que eso es un área. Recientemente tú conoces mucho a Quique, o lo conoces bien a Quique Torres, sí. Y él me entrevistó recientemente, como él quiere hacer un programa de entrevistar a un pastor al mes, y me preguntó algo para decirme. Me dice, ¿qué le diría al Miguel Núñez de esta edad, al de 20 años? Yo dije, que cultive la humildad. ¿Y qué tú le dirías al de 40 años? Que siga cultivando la humildad. Es que Dios nos pasa un rodillo de esos grandes para que eliminar, ¿verdad? Todas esas áreas de nuestra vida. Y yo, tú sabes, el orgullo no se va a ir nunca, pero yo me siento mucho más tranquilo en esa área hoy, mucho más tranquilo, para poder decir, no tengo nada que probar, no tengo nada que temer, no tengo nada que ocultar. Yo soy lo que tú ves. No, y cuando el orgullo saca la cabeza, Dios se encarga de golpearnos para bajar esa cabeza y que no surja así, sí, ¿verdad? Yo creo que, hablando de la humildad, ¿verdad? Que yo creo que ojalá la gente pueda salir de la conferencia entendiendo que eso es parte de tu llamado. Pero yo creo, esto como yo pero caracterizo la humildad. La humildad es el terreno donde todo puede crecer, todo lo bueno puede crecer. Porque en el terreno de la humildad tú pides perdón, tú perdonas, tú creces, eres enseñable, eres corregible. En el terreno de la humildad tú puedes aprender a amar al otro. Eres amado, eres más amado porque no eres tan rechazado por otros, justamente por tu humildad. Las virtudes del fruto del Espíritu, crece mejor amor, gozo, paz en la humildad. Vive más tranquilo. Bueno, el Señor dijo, aprended de mí que soy manso y humilde y tendréis paz para vuestras almas, o descanso, dependiendo de la traducción. En el texto que citamos al principio, les ruego que anden de una manera digna conforme a la vocación con que fueron llamados. Dice primero con toda humildad. Ahí aparece esa. Y esa palabra humildad que se utiliza ahí en el original es que es la persona que está consciente de su condición y no se despega mucho del suelo. ¿Me explico? Porque sabe que todo lo que es, todo lo que tiene es fruto de la gracia de Dios. Y por esa humildad nos lleva a la mansedumbre. Así es. Que está ahí también que dice ahí en ese texto. Y luego nos lleva a la paciencia. Así es. Y así sigue ese proceso que es una progresión. Bueno, imagínate si el llamado lo unen directamente a la humildad. Imagínate la importancia que tiene la humildad entonces en el llamado. Es vital. Sí, Miguel, dos cosas. Una, vamos a hablar con Otto para hacer un programa de ese llamado a la santidad. A la santidad. Y vamos a hablar con Sugel también para que hagamos otro programa de ese llamado a la defensa con mansedumbre de la fe. Pero a mí me gustaría que tú dieras una exhortación final, ya que el programa nos queda solamente 30 segundos, se nos fue. Bueno, yo creo que este es un tema que la iglesia debió haber abordado o enfatizado, subrayado hace mucho tiempo. Y ya la verdad, yo no digo que no se ha predicado nunca, no digo que no se ha escrito nunca, pero yo no creo que se ha enfatizado. Damos por sentado como que el cristiano está viviendo a la altura de su llamado. Y yo no creo que él vive ni siquiera a su llamado, mucho menos a la altura de su llamado, porque no entendemos. A veces hay gente que en conversación te dice, bueno, pero ya yo creo que eso es fanatismo. Y yo tengo que decirle, bueno, mira, o radical, eso es muy radical. Bueno, para tú ser radical tendrías que ir más allá de la cruz de Cristo, porque todo lo otro es natural. Entonces, si vas más allá de la cruz de Cristo, tú me dices, ahí yo te diría, no, pero ya está siendo radical. Pero no va a ir más allá de la cruz de Cristo. Entonces, yo te exhorto que puedas o ir a la conferencia, o conectarte a la conferencia, o verla en diferido, y que puedas ir sin ninguna presunción de que ya sabes, ya yo conozco esto, lo tengo dominado. Deja que Dios te ministre y te muestre dónde debes crecer, y que cuando lo veas, comience con lo primero que debiéramos comenzar siempre, ese arrepentimiento.
Amén. Y cuando uno está, yo recomiendo a las personas que vayan físicamente, porque cuando tú estás allí en el salón, escuchando directamente a los predicadores, en comunión con todo ese pueblo que está allí, Dios obra de una manera muy especial y su presencia se manifiesta de una manera muy especial. Definitivamente, Martin Lloyd Jones por mucho tiempo no permitía que le grabaran los mensajes, porque él decía que cuando tú estás presente, el Espíritu, lo que tú acabas de decir, hace cosas que tú no lo puedes pasar por un micrófono y no lo puedes pasar por bocina. Es así. Y es así, literalmente. O sea, que muy buena acotación esa de ver, hermano, a el esfuerzo. Si puedes hacer el esfuerzo, hazlo. Que Dios... Dios te va a hablar a través de su palabra, te va a decir cosas y que tú la puedas recibir y poner en práctica. Bueno, nosotros ya desde hace meses estamos preparados para ir a la conferencia. Bueno, excelente. Miguel, gracias por estar con nosotros, hermano. A ti, gracias siempre por la invitación. Y gracias a todos ustedes por habernos acompañado en su programa Entendiendo los Tiempos, y queremos invitarlos encarecidamente a la conferencia Por su Causa 2024. Una vida digna de su llamado, del 30 de octubre al 2 de noviembre en Monterrey, México. Te puedes registrar en la página de porsucausa.org. Dios los bendiga.